Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Evangelio de Juan, capítulo 20. El sepulcro vacío. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Jesús se aparece a María Magdalena. Hasta entonces no habían entendido la escritura que decía que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús dijo: ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Jesús se aparece a sus discípulos. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. Jesús se aparece a Tomás. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quien no se los perdonen, no les serán perdonados. Tomás, al que apodaban el Gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó.
La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 17. Oseas, rey de Israel. En el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar en Israel, reinó en Samaria 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual. Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió a la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. El pecado de Israel. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Gelaj, en Gozán, que están junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto. Librándolos del poder del faraón, rey de Egipto, adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, los israelitas hacían cosas en secreto contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erguieron piedras sagradas e imágenes a la diosa Arserá. En todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes. Vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y estatutos, obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los estatutos y mandatos del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas. Practicaron la adivinación y la agorería. En fin, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores, hasta que los arrojó de su presencia. Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Repoblación de Samaria. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así, pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Asiria,
donde hasta el día de hoy se han quedado. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sepharvaim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces dieron este informe al rey de Asiria: la gente que usted deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, Él les ha enviado leones para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regresen a vivir a Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron allí, y que enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta a Nergal, los de Hamat a Simá, y los de Aba a Nibhaz y a Tartak. Los de Sepharvaim quemaban a sus hijos como sacrificio a Andramelec y Anamelec, dioses de Sepharvaim. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor, ni obedecen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni las leyes y mandamientos que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien Él dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó: no adoren a otros dioses ni se inclinen delante de ellos, no les sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Ante Él deben inclinarse y ofrecerle sacrificios. Tengan cuidado de cumplir siempre los estatutos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de todos sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Capítulo 18. Ezequías, rey de Judá. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abi, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nejustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, por eso tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió ante él, y derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y a sus alrededores. En el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto, no cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. En el año 14 del reinado de Ezequías,
Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis: He actuado mal. Si se retira, le pagaré cualquier tributo que me imponga. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Así que Ezequías entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y los tesoros del palacio real. Sennacherib amenaza a Jerusalén. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, quitó a las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto y se los entregó al rey de Asiria. Desde Laquis el rey de Asiria envió a un alto oficial, al funcionario principal y a su comandante en jefe, al frente de un gran ejército, para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavadero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlos Eliaquín, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto al cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaph. El comandante en jefe les dijo: Díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria: ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria: yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás resistir el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor, si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. Eliaquín, hijo de Hilquías, Sebna y Joa, dijeron al comandante en jefe: por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, pues el pueblo que está sobre el muro nos escucha. Pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Dicho esto, el comandante jefe se puso de pie y a voz de cuello gritó en hebreo: Oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías, él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No hagan caso a Ezequías, así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De esta manera cada uno podrá comer de su vid y de su higuera, y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim y de Ená y de Ivá? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado: no respondan. Entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaph, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo,
fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. Capítulo 19. Isaías profetiza la liberación de Jerusalén. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además, envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y estos dijeron a Isaías: Así dice Ezequías: Hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva, pues, una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: Díganle a su señor que así dice el Señor: No temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera, cuando oiga cierto rumor regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libna. Luego Sennacherib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Así que una vez más envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran: Tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: No caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda, te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso tú vas a librarte? ¿Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido? Gozán, Harán, Resef y la gente de Edén que vivía en Telasar. Oración de Ezequías. ¿Dónde están el rey de Hamat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarvayim, de Ena o Iba? Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor, y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizador sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Muerte de Sennacherib. Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió este mensaje a Ezequías: Así dice el Señor, Dios de Israel: por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. ¿A quién has insultado? ¿Contra quién has blasfemado? ¿Contra quién has lanzado la voz y levantado los ojos con orgullo? Contra el Santo de Israel. Has enviado a tus mensajeros a insultar al Señor, diciendo: Con mis numerosos carros de combate escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano. Talé sus cedros más altos, sus cipres más selectos, alcancé sus refugios más lejanos y sus bosques más frondosos. Cavé pozos en tierras extranjeras, y en esas aguas apagué mi sed. Contra las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado.
Desde tiempo atrás lo vengo planeando y ahora lo he llevado a cabo. Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes impotentes están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras y cuando ruges contra mí, porque has rugido contra mí y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca. Además, por el mismo camino por donde viniste te haré regresar. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezcan por sí solo, y el segundo año lo que de allí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y arriba y darán fruto. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte Sión un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo, celo del Señor de los ejércitos. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No tendrá en esta ciudad ni alcanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi honor y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185,000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, allí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció allí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat, y su hijo Esarhadón lo sucedió en el trono. Capítulo 20. Enfermedad de Ezequías. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: Así dice el Señor: Pon tu casa en orden, porque vas a morir. No te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: Recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad, y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías al patio central cuando vino la palabra del Señor: Regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de tu antepasado David: He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y en 3 días podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Entonces Isaías dijo: Preparen una pasta de higos. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías había preguntado al profeta: ¿Qué señal recibiré de que el Señor me sanará y de que en 3 días podré subir a su templo? Isaías contestó: Esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. ¿Quieres que la sombra avance 10 peldaños o que retroceda 10 días? Es fácil que la sombra se extienda 10 peldaños, respondió Ezequías, pero no que se vuelva atrás. Mensajeros de Babilonia. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 peldaños en escalinata de Acaz. En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán y rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró por recibir esto y mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿Qué dijeron esos hombres? ¿De dónde vinieron?
Vinieron de Babilonia, un país lejano, respondió Ezequías. ¿Y qué vieron en tu palacio? Preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada en mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo, Oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoran hasta el día de hoy serán llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor, y algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías, y es que pensaba, al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, todo su poderío y cómo construyó el estanque y el acueducto que llevaba agua a la ciudad, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. Que la presencia de Cristo Jesús que encontramos en la Biblia ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.